Bueno, un minutito más y arrancamos. Bueno, buenas noches a todos los que están saludando. ¿Todo bien? Afortunadamente, trabajando, haciendo cosas, esperando que se pase un poco esta situación para extrañando ya demasiado la normalidad. Pero bueno, no nos queda otra, desgraciadamente. Bueno, vamos entonces a empezar. La clase me ha salido, honestamente les voy a ser sincero, tanto a la mañana como a la tarde, me ha salido demasiado apretadita. ¿En qué sentido? Me he pasado tanto a la mañana a la tarde unos 5 minutos. No suele ser mi idea pasarme, así que voy a tratar de que no, pero no quiero dejar de decir todo lo que he dicho a la mañana y a la tarde, para que todos tengan la misma información. Así que de antemano me disculpo si por ahí, por hablar de más, me paso. Así que vamos a arrancar sin esperar mucho más para ver si en una de esas no nos pasamos tanto. Bueno, a ver, arranquemos entonces. Nosotros hemos estudiado problemas de valores de frontera este cuatrimestre y comenzamos a estudiar y resolver numéricamente ecuaciones diferenciales de segundo orden ordinarias, o sea, que dependen de una sola variable. El objetivo fue encontrar una solución particular para un problema de este tipo, el que tenemos aquí en pantalla. Por cierto, están viendo la pantalla, ¿verdad? Porque ya me ha pasado muchas veces que arranco, hablo y alguien me dice por ahí no vemos nada. Ah, perfecto, genial, buenísimo entonces. Un problema de este tipo, que es una barra delgada, delgada a propósito delgada, y que está completamente aislada. Bueno, le pongamos un aislante, eso que le he agregado ahí simula el aislante, es decir, la envolvemos en algún material que impide el intercambio de temperatura con el medio y la someto en los extremos a temperaturas distintas, en este caso T1 y T2. Como en este caso la barra es delgada y está aislada, es claro que el calor solo puede propagarse en la dirección de X. De ahí que la ecuación diferencial que modela un problema como este en estado estacionario, al menos eso fue lo que dijimos en clases anteriores, puede expresarse de esa forma. Tan sencillo como eso, sí, porque le he puesto este aislante que la envuelve y le impide intercambiar temperatura con el medio. Si no estuviera aislada, aparecerían otros términos que es del tipo de ecuación que vimos en una clase por allá hace 2 clases teóricas atrás. Lo pueden consultar, pueden ver el ejemplo que dimos en ese momento. Pero la pregunta que nos hacemos ahora no es tanto relacionado con la barra, porque ya vimos cómo se modelaba ese tipo de problemas, cómo se resolvía, sino ¿qué ocurre si en lugar de una barra delgada se trata de una placa delgada? Sí, claro, algo como esto. Si nosotros tenemos ahora una placa y la aislamos por delante y por detrás, ¿qué querría decir? Miren, si la pongo de costado es como ver así, esos dos serían el aislante y la placa quedaría como en el medio, tanto como dije a la mañana como a la tarde, tipo el jamón de un sándwich. O sea, uno mira, ve el pan de miga por un lado y por el otro, pero si uno lo pone de costado, alcanza a ver el relleno, el jamón, el queso. Bueno, la placa estaría como encerrada en esos dos aislantes que simulan en el sándwich, no simulan, en el sándwich serían como los panes de miga, pero piensen que en lugar de eso serían como telgopores, por ejemplo, o algún material más aislante que el telgopor, que mantiene a esa placa encerrada entre medio. De manera tal que lo único que queda visible, lo único que queda desnudo, son los bordes, justamente lo que se ve al costado de ese sándwich que podemos hacer con esos dos aislantes. Y esos bordes desnudos de la placa
son los que justamente son sometidos a una distribución de temperaturas como la que ven en el gráfico de la izquierda. Bajo ese modelo, este concepto, la ecuación diferencial que va a modelar el problema va a depender ahora de dos variables independientes. Claro, porque va a depender de la posición XY, de un par ordenado XY. Ya ahora no se trata de saber cuánto vale la temperatura aquí, 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 o sea, en una distancia X desde cero, sino que se trata de ver cuánto vale aquí, aquí o aquí, en donde yo tengo que dar un par ordenado como coordenadas para poder decir a dónde coloco el termómetro. Esta justamente es la situación que va a motivar la serie de métodos que vamos a empezar a estudiar hoy y que van a servir para resolver problemas de este tipo. Para que podamos generalizar lo que acabo de decir, vamos a acordarnos cómo es la definición de derivadas parciales de una función de dos variables independientes. Mire, esto es, me acuerdo de análisis 2. Me acuerdo de análisis 2. Es un plomo, pero bueno, sí, para algo uno va estudiando materias previas, digamos. Entonces, en análisis 2 habíamos visto que cada derivada parcial era el límite de un cociente incremental, en donde en el numerador teníamos el incremento parcial de la función en la dirección del incremento de la variable independiente. Uy, suena a trabalengua, pero no, es muy sencillo. Si yo estoy derivando la función respecto de la variable x, voy a poner el láser para que no se me borre el puntero. Si estoy variando la función u respecto de la variable x, o sea, derivando, entonces quiere decir que yo necesito hacer un incremento delta de x y aumentar la función en esa dirección, dejando a la y constante. ¿Ven? La y no la modifiqué. La única que modifiqué fue la x y la hice pasar de x a x más delta de x. Esto que está arriba es lo que se conoce como incremento parcial de la función en la dirección de x. Cuando yo divido ese incremento parcial por el incremento de la variable independiente y tomo el límite, definición de derivada, cuando la variable independiente tiende a cero, tenemos la derivada parcial de la función. Lo mismo ocurre en el caso de y. La que ahora queda fija es x y estoy incrementando la segunda variable, un valor delta de y, que es el mismo valor con que yo divido y es el mismo valor que yo hago tender a cero. Si la ecuación entonces tiene derivadas parciales, ahora la ecuación con la que yo voy a trabajar tiene derivadas parciales de una función desconocida, se denomina entonces ecuación diferencial a derivadas parciales. Fíjense que ahí hay un ejemplo de este tipo de ecuación, en donde el orden viene dado por la derivada parcial de mayor orden que aparece en la ecuación, y si es lineal en la función y sus derivadas, la función desconocida u sus derivadas, la ecuación diferencial a derivadas parciales será lineal. A ver, voy a ir haciendo en cada punto como una especie de, ¿vieron cuando uno hace el envión para subir un escalón? Entonces hay un descanso antes de subir al siguiente escalón. Entonces voy a ir haciendo como, vamos llegando hasta acá, vamos llegando hasta acá, vamos llegando hasta acá, porque es una escalera larga la que queremos subir hoy, pero quiero que vayamos a paso seguro. Nosotros hemos estudiado hasta ahora ecuaciones diferenciales ordinarias. Significa que dependen de una sola variable independiente. Por lo tanto, las derivadas eran todas derechitas, o sea, con la D latina, del abecedario latín. Ahora, las funciones dependen de más de una variable, entonces aparecen derivadas con la D de Jacobi. Esta es la D de Jacobi. Ese es el nombre que tiene ese simbolito de derivada parcial. Entonces, ahora que aparecen derivadas parciales para una función de dos variables independientes, y va a aparecer la derivada segunda respecto de x dos veces, va a aparecer la derivada segunda respecto de y dos veces, la derivada segunda respecto de x respecto de y, las cruzadas, va a aparecer la derivada parcial de u respecto de x una vez, la de u respecto de y una vez, o sea, aparecen muchas derivadas parciales. Es decir, a medida que va aumentando el orden de derivación, si ustedes recuerdan,
las derivadas parciales se iban como multiplicando, como que crecían un montón. Afortunadamente vino alguien llamado Schwartz, que planteó un teorema que dijo, bueno, está bien, de acuerdo, pero las derivadas parciales cruzadas son iguales. Entonces, por ahí sí es cierto, parece que tenés que calcular muchas derivadas, pero si aplicás este teorema que yo te doy y que te doy demostrado, vos podrías utilizar alguno de los resultados para no tener que calcular todas las derivadas parciales. Bueno, obviamente Schwartz nos ayudó, pero aún así las derivadas parciales se incrementan con el orden, claro, por supuesto. Para abreviar entonces, en este punto, nos vamos a referir a las ecuaciones a derivadas parciales por EDP, en contraste con EDO, a la que refiere la ecuación diferencial ordinaria. ¿Se acuerdan que les decíamos EDO a las ordinarias? EDP les vamos a decir a las de derivadas parciales. Entonces, por ahí me van a escuchar que yo digo ecuación diferencial de derivadas parciales, o digo EDP, tal vez, directamente como para resumir, abreviar. Debido a la gran importancia que tiene este tipo de funciones en ingeniería, nosotros nos vamos a concentrar entonces en EDP lineales de segundo orden. No vamos a estudiar de tercer orden, cuarto orden, aunque en realidad el procedimiento de resolución sería muy similar, pero nos vamos a concentrar en las que son más importantes en la ingeniería. Y nos vamos a concentrar entonces en funciones de segundo orden de dos variables independientes, para que me aparezca la derivada segunda respecto de una y la derivada segunda respecto de otra. Para que no me aparezca respecto de x1, respecto de x2, respecto de x3, respecto de x4. O sea, nos vamos a concentrar en dos variables independientes nada más. Entonces, nosotros podemos escribir una forma general para expresar este tipo de ecuaciones diferenciales que tiene esta forma que está acá. Y acá quiero hacer una salvedad para que se entienda bien. A ver, esto es como quedarme con un pedazo de la ecuación diferencial de segundo orden completa. ¿Por qué? Porque una ecuación diferencial de segundo orden, presten mucha atención a lo que voy a decir, tiene la derivada parcial segunda respecto de x dos veces, la segunda respecto de y dos veces y la segunda de la cruzada. Pero además, debe tener por acá la derivada primera de u respecto de x más la derivada primera de u respecto de y, parciales, debe tener por algún lado u, debe tener por algún lado x, debe tener por algún lado y debe tener por algún lado tal vez una constante encima antes de estar igualada a cero. O sea que, además de estos tres que se notan acá, hay muchos otros términos que siguen para atrás. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es meter todos los términos que siguen para atrás adentro de una caja, que la vamos a llamar D. O sea, esta D va a tener, es como una función que tiene adentro la X, la Y, la U, la derivada primera respecto de X y la derivada primera respecto de Y. Todas las metimos adentro de esta caja. Las guardamos, las cerramos en un sobre y sabemos que están ahí, para escribirla de manera general. Y ustedes dirán, ¿por qué hace semejante cosa? Porque no es más fácil, me dirán ustedes, escribir toda la ecuación y decir, esa es la forma general de una ecuación. Sí, pero en realidad decido tomarme la libertad de escribir una forma. Esta es una expresión de una eh, escritura general de una ecuación diferencial de segundo orden lineal, en donde yo destaco, fíjense, los términos que tienen derivada de segundo orden. Destaco solamente los términos que tienen, y los de primer orden están todos metidos dentro de D. Y estos coeficientes que acompañan a esos términos son todas funciones de X y de Y. O sea que acá podría tener X por el arco tangente de Y, podría tener X más Y, podría tener X cuadrado sobre Y. O sea, todas funciones de X y de Y que acompañan estas derivadas parciales segundas. ¿Cuál es la ventaja de escribir este formato simplificado de la expresión general de un EDP de segundo orden lineal? Bueno,
Esta forma simplificada permite entonces clasificar el tipo de ecuación diferencial según sea la relación entre A, B y C, dejando de lado D. O sea, me olvido de D, es la caja en donde metí todo, lo que sirve, por supuesto, pero que no voy a usar, es como digo, esto no lo voy a usar por el momento, entonces lo meto en una caja, y solamente me fijo en los coeficientes A, B y C. Y fíjense por qué. Porque lo voy a usar a modo del discriminante del Bhaskara. ¿Se acuerdan en la fórmula Bhaskara? Menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. Bueno, el discriminante es lo que está dentro de la raíz. A eso se le llama discriminante, porque depende del signo que obtiene, es el tipo de raíces que ustedes tienen en un Bhaskara. Bueno, y acá pasa más o menos lo mismo. Me fijo en una suerte de discriminante. Miren, b cuadrado menos 4 por a por c. Ah, es como el de Bhaskara, re fácil de acordarse. Claro, si lo sabes al Bhaskara, acá lo tenés. B cuadrado menos 4 por a por c. Es como si fuese el discriminante del Bhaskara. Entonces, miro, si esa fórmula b cuadrado menos 4 por a por c me da negativa, estaré frente a lo que se conoce como ecuación diferencial a derivadas parciales elíptica. Es un tipo de ecuación diferencial cuyos ejemplos representativos son la ecuación de Laplace y la ecuación de Poisson. La ecuación de Poisson, miren, es igual que la de Laplace, nada más que en vez de estar igualada a cero, está igualada a una función de x y de y. Si me da igual a cero, esa suerte de discriminante, entonces estaré frente a una EDP parabólica, así se llama. Y la ecuación que la modela será la ecuación de calor de Fourier, ecuación que estudiaremos en algún momento. Y si es mayor que cero, será una hiperbólica. Y la ecuación representativa será la ecuación de onda, que también estudiaremos en algún momento. Ahora quiero que presten atención los nombres. Elíptica, porque se parece a una elipse. Miren, algo al cuadrado más algo al cuadrado. Se parece, no es una elipse, claro está, no es una elipse, pero se parece. Por eso no dice ecuación elipse, dice ecuación elíptica, porque se parece a una elipse. Esta no dice parábola, dice parabólica, porque se parece. A ver, veamos si se parece. Tengo al cuadrado y elevado a la 1. Ah, sí, parece como una y igual a x cuadrado más x. Ah, suena, parece una parábola, parabólica. Y esta, bueno, miren, si yo dejo esta acá a la izquierda y paso esta para el otro lado restando, suena a algo al cuadrado menos algo al cuadrado. Ah, suena a hipérbola, hiperbólica. O sea, es el formato del tipo de ecuaciones que están agrupadas dentro de esa categoría lo que hace que esas categorías lleven esos nombres. En realidad este es un tema que nosotros ya vimos en Análisis Matemático 2. Aquellos que fueron alumnos míos, no sé si a la noche habrá alguno que ha sido alumno mío, lo debe recordar. En esta materia lo que nosotros queremos hacer no es ponernos a resolver estas ecuaciones de forma analítica, sino que queremos cambiar el enfoque de resolución a un método numérico. Queremos encontrar un método numérico para resolverlas. Por eso en la clase de hoy nosotros nos vamos a centrar solamente en la primera, en la elíptica, para tratar de reconocerla, entender qué es lo que modelan y cómo podemos resolverlas. ¿Está bien? Entonces vamos allá. Ahora que ya sabemos de qué va esto, nos concentremos en las elípticas y veamos qué modelan. Nosotros vamos a decir que las EDP elípticas modelan problemas del tipo potencial eléctrico, potencial gravitacional, miren lo que le digo, potencial gravitatorio, potencial eléctrico, campos electrostáticos, pero sobre todas las cosas que estén en estado estacionario, es decir, que las condiciones del problema no cambien en el tiempo. ¿Ok? Eso es fundamental, porque muchas veces es pregunta de examen. ¿Qué modelan las ecuaciones elípticas? Entonces me dicen, bueno, sí, modelan campos electrostáticos. Ah, muy bien. ¿Qué más? Y potenciales eléctricos. Bueno, potenciales gravitacionales. Me dicen, muy bien, muy bien. Bueno, pero ¿así nomás? Sí, así nomás.
qué lástima, te está faltando algo fundamental. No solamente modelan todo eso, sino que esas cosas tienen que estar en estado estacionario. Si no están en estado estacionario, no te sirve la elíptica para modelarlos. Entonces quiero que quede claro, no es que la elíptica modela campos potenciales eléctricos y se acabó. No, potenciales eléctricos en estado estacionario. O sea, los fenómenos bajo estudio tienen que ya no cambiar en el tiempo, tienen que permanecer como están a lo largo del tiempo. Si la función depende de dos variables independientes, entonces vamos a tener 4 condiciones de borde o de frontera, 2 para cada variable. Entonces, fíjense, les voy a hacer un dibujito igual que hice a la mañana y a la tarde, más o menos por acá. Si yo tengo la placa rectangular que veíamos recién, yo digo, en la dirección de X, yo tengo el borde izquierdo y el borde derecho. ¿Escucharon lo que dije? En la dirección de X, variable independiente X, tengo el borde izquierdo, el borde derecho. Ah, tengo 2 condiciones de borde para la variable X. Muy bien. Y en la dirección de Y, tengo el borde inferior y el borde superior. Tengo otras 2 condiciones de borde para la variable Y. Por lo tanto, si la ecuación es de 2 variables independientes, voy a tener en total 4 condiciones de borde. 2 para la X y 2 para la Y. Que queden claro cómo es esto, porque suelo preguntarlo, a veces me lo dicen como que parece que viene muy bien, porque me lo dicen de memoria, y cuando quiero indagar un poquito más, yo digo, bueno, pero ¿qué quiere decir eso? 4 condiciones de borde, 2 para X, 2 para Y. A ver, explícamelo con un dibujito fácil, que entendible. Mirá, lo que acabo de hacer es un cuadradito con 2 flechitas. Y no hay caso, no hay manera, porque en realidad no se entendió. Me aprendí de memoria que son 4 condiciones, 2 para X, 2 para Y, pero no tengo ni idea qué significa eso. No, ustedes ya la tienen. Se los acabo de explicar. Ya tienen idea qué significa esto. Muy bien. Entonces ahora estamos en condiciones de deducir la ecuación de Laplace. ¿Por qué vamos a deducirla? Bueno, porque justamente, ya que sabemos qué tipo de problemas modelan, queremos ver cómo queda el modelo matemático. Eso es lo que vamos a hacer deduciendo la ecuación de Laplace. Entonces miren cómo vamos a hacer. Muy, pero muy fácil. Presten mucha atención. Lo van a entender muy bien. Supongamos que tenemos una placa rectangular de espesor delta de Z despreciable. Delta de Z despreciable, ¿qué quiere decir eso? Que es muy finita. Es muy finita. Por ejemplo, para que ustedes se den una idea, es como si yo les dijera, bueno, agarren el papel de aluminio ese de cocina con el que envuelven el pollo o envuelven la comida para el horno y corten un rectángulo de 30 por 30. Bueno, ahí tienen su placa delgada, muy finita. Eso es lo que decimos delta de Z, espesor despreciable. Y además les digo, ahora que tienen su placa de 30 por 30, ensangúnchela, por decirlo de alguna forma, entre 2 telgopores. Pónganle un telgopor abajo, un telgopor arriba, pero de manera tal de que cuando ustedes pongan el telgopor de lado, ustedes puedan ver todo alrededor de la placa, porque yo necesito que esa plancha quede el bordecito al ras del telgopor, quede desnudo, quede a la vista para que yo pueda interactuar sobre esa placa. Pero ese telgopor que ponen abajo y el telgopor que ponen arriba, lo que hace es impedir que haya pérdida de calor en la dirección del eje Z. Porque al poner eso sobre la mesa, ya está. Ustedes evitan que haya pérdida de calor en la dirección vertical, en la dirección del eje Z, y además, como es muy finita, cualquier movimiento de calor que se produzca adentro de esa placa es absolutamente despreciable, eso significa espesor despreciable, frente a los movimientos que se pueden producir a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Bueno, bajo estas condiciones, sometemos a la placa a una distribución determinada de temperaturas en su borde. Por ejemplo, en este caso, supónganse, ponen este borde y este borde a 100 grados, y este borde a 0 grados. Por ejemplo, no sé, lo ponen esto a la salida del vapor de una
de una pava, y ponen esto con hielo. No sé, se me ocurre, por ejemplo. Entonces uno puede pensar de que han sometido los bordes de la placa a dos distribuciones diferentes de temperatura. De manera tal que si nosotros venimos y colocamos un termómetro, hacemos un agujerito y ponemos un termómetro ahí, podemos tomar una lectura que vamos a llamar T sub A de temperatura, que por ejemplo podría darme 80, porque si esto está a 100 grados y esto está a 100 grados, tal vez esto esté a 80, por decir, o 90. Y si ponemos un termómetro por acá y esto estaba a 0 grados, tal vez entonces esto esté a 10. Porque esto está a 100, esto está a 0, entonces a medida que yo me voy alejando de estas esquinas, y de acá para allá la temperatura tiene que bajar, y de acá para allá la temperatura tiene que subir. Entonces es razonable pensar de que hay diferencias de temperaturas entre A y B. Pero si yo dejo este sistema el suficiente tiempo, el tiempo suficientemente largo, ¿qué quiere decir largo? Y no sé, tal vez serán 2 horas, tal vez serán 5, tal vez serán 2 días, no sé, el tiempo suficiente como para que cuando yo mire acá la temperatura, diga por ejemplo 80 y acá dice 20, venga dentro de un rato, mire y dice 80 y acá dice 20, venga pasado mañana, mire y dice 80 y acá dice 20, o sea, ya no cambia más la temperatura, no hay cambios de temperaturas en los puntos de la placa. En ese caso, estaríamos frente a un problema en estado estacionario. Pero acá viene lo que parece raro. Aún en estado estacionario hay flujo de calor. Aún en estado estacionario hay flujo de calor. Lógico, si no hubiese flujo de calor, este comportamiento no se podría mantener en equilibrio, porque esto que está caliente está emitiendo calor en esa dirección, y esto que está frío absorbe calor de esto que está caliente. Por eso es que el hielo comienza a derretirse, lógicamente. Eso es debido al flujo de calor que hay en un sentido, en una dirección, que normalmente va del punto más caliente al punto frío. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tomamos un elemento diferencial de la placa, ya salió con el tema del elemento diferencial, un cuadradito, agarren una tijera y corten un cuadradito chiquitito, eso es un elemento diferencial, ya está, eso es cuando uno habla de elemento diferencial, uno habla de un elemento muy chiquitito, de un pedacito muy chiquitito de la placa. Pero bueno, tengo que decirlo matemáticamente, no esperarán que yo diga, y se agarra una tijera y corta un pedacito, no. Les digo, si uno toma un elemento diferencial de la placa, por ejemplo, este que está dibujado acá en grande, porque debería ser chiquito, en grande para que se vea bien, uno vería que todo el flujo de calor Q que atraviesa esta superficie tiene que ser igual al flujo de calor que sale de ella. ¿Cómo sabe eso? Ay, bueno, mirá, muy simple. Si yo pongo un termómetro donde está el láser acá y yo digo que el flujo de calor que entra se acumula y no sale, entonces yo vería que la temperatura sube. Por el contrario, si yo veo que sale y sale y sale el flujo de calor y no entra nada, entonces la temperatura bajaría. Como al poner el termómetro acá me doy cuenta que esto se mantiene constante, pero hay flujo de calor en la placa, la única conclusión posible es que todo lo que entra tiene que salir en la misma proporción, manteniendo a lo largo de toda la placa un equilibrio termodinámico. Eso hace que esto esté en estado estacionario, en estado de equilibrio. Genial. ¿Cómo representamos eso matemáticamente? Facilísimo. Miren, acá les he hecho un dibujito que ustedes no tienen en la diapositiva que yo he subido, pero que es simplemente didáctico, es para que lo miremos juntos y lo resolvamos juntos, lo miremos juntos y lo resolvamos juntos. Este dibujito, esta pastillita que he dibujado acá, es en grande, ultra grande, el cuadradito que llamamos elemento diferencial de la placa. Es como si yo hubiese recortado un cuadradito y claro, como lo estoy ampliando en un microscopio, ahora el espesor lo estoy viendo. Será muy chiquitito, pero lo estoy viendo. Se llama delta de Z ese espesor. Bueno, muy bien. Entonces estoy diciendo que el calor, el flujo de calor que atraviesa esta superficie, esta superficie, ¿cómo se escribe? Delta de X por delta de Z, es largo por ancho. No hay
Ninguna ciencia. El, la cantidad de flujo de calor que atraviesa esta superficie, Q de X por delta de Y por delta de Z, por delta de T y delta de T, por unidad de tiempo, es decir, la cantidad que entra por segundo, por ejemplo, eso es delta T por unidad de tiempo, por minuto, por hora, como ustedes quieran llamarlo, eso es delta de T, más, dice, la cantidad que entra por este lado, ¿cómo se lee eso? Bueno, Q de I por delta de X por delta de Z, es la cantidad del flujo de calor en la dirección de I que atraviesa esta superficie delta de X, delta de Z. Ahí está. Por unidad de tiempo, claro, por hora, por minuto, por segundo, por unidad de tiempo. Eso se conoce como flujo de entrada, o sea, lo que entra al pedacito este, a ese elemento diferencial, tiene que ser, para que, para que esto se mantenga en equilibrio, igual a lo que sale. Ah, pero lo que sale es el flujo de calor luego de atravesar todo este elemento diferencial, o sea que sale a una distancia x más delta de x. Ok, sale a esa distancia. ¿Y qué atraviesa? Y atraviesa una superficie que justamente es delta de i por delta de z. Ah, delta de i por delta de z por la cantidad de calor que sale por unidad de tiempo. Y del otro lado también tengo un Q de I más delta de I, porque sale por el otro lado, pero atraviesa una superficie que es igual a esta, a delta de Z por delta de X, delta de Z por delta de T, por unidad de tiempo. Y eso es lo que se conoce como flujo de salida. Yo estoy seguro que todo lo que entra, ya les expliqué por qué, lo del termómetro, tiene que salir. Por lo tanto, esta igualdad, esta ecuación es correcta. Acá he sumado todo lo que entra y acá he sumado todo lo que sale. Lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Buenísimo. Hasta ahora, nada raro. Pero miro la ecuación que acabo de escribir, la miro, siempre hay que mirar. En la vida siempre hay que mirar porque con atención, con cuidado y pensar, eso resuelve problemas. Entonces yo miro acá y digo, ah, mira qué interesante, dice delta de z, delta t, delta de z, delta de t. Hay delta de z y delta de t por todos lados. Si yo lo saco factor común de acá y lo paso para el otro lado dividiendo y lo saco factor común de acá, se me va a simplificar todo. Exactamente, hagamos eso. Simplifiquemos todo, o lo que es lo mismo, dividan por delta de z, delta t a ambos miembros. Y una vez que hayan hecho eso, pasen todo para el miembro de la izquierda y saquen, fíjense, delta de i, factor común, delta de x, factor común. Este paso es simplemente dividir por delta de z, delta de t y acomodar un poquito esto. Pero fíjense ahora lo que me quedó. Por eso digo que hay que mirar y hay que pensar en la vida. Lo que me quedó ahora solo depende de I, de X, de delta de X, delta de Y. ¿Y delta Z no está. Ah, ya no depende más del espesor. No, buenísimo, espesor despreciable. Y no depende más de la unidad de tiempo. No, ya no depende más de la unidad de tiempo, porque dijimos que está en estado estacionario. Entonces no importa por unidad de tiempo si está en estado estacionario. Va a ser lo mismo en un mes, en un año o en 1.000.000 de años si esto está en estado estacionario. Genial, está perfectamente expresado lo que acabamos de decir en esta ecuación. Entonces venimos bien. ¿Cuál es el siguiente paso que voy a hacer? Bueno, a ver, se me va a ocurrir algo que parece raro, pero no es tan raro si lo piensan con detenimiento. Voy a multiplicar y dividir al mismo tiempo este término por delta de x sobre delta de x. Si yo hago eso, es como multiplico y divido por 8, es como si no le hubiese hecho nada. Y voy a multiplicar este y lo voy a dividir por delta de y sobre delta de y. A este lo hago por otro. A este por delta de x dividido delta de x, a este por delta de y dividido delta de y. Ustedes van a decir, ¿y por qué se le ocurrió semejante cosa? Por esto. Si yo divido a este por delta de x y lo multiplico por delta de x, fíjense que me queda delta de y por delta de x. Si yo multiplico a este por delta de y y lo divido por delta de y, me queda delta de x por delta de y. O sea que esto es igual a esto, no importa, el orden de los factores no altera el producto. Eso es buenísimo, ¿por qué? Porque está igualado a cero.
Eso quiere decir que puedo sacar esto factor común y pasarlo para el otro lado dividiendo y se va, señores. Solamente queda este término y este término. ¿Ok? Entonces ahora voy a decir, bueno, pero qué parecido que es esto al tema de la derivada, ¿no? Porque lo de arriba parece un cociente incremental. Lástima que esto no está primero y esto segundo, porque si estuvieran al revés sería un cociente incremental. Bueno, es un cociente incremental al revés. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Claro, en vez de que consideres el cociente incremental, considera menos el cociente incremental. Menos cociente incremental, el cociente incremental al revés. Si le pone un signo menos adelante, esto se va a dar vuelta. Ah, genial. Entonces puedo usar un signo menos para dar vuelta. Si le pongo un signo menos, lo doy vuelta. Si le pongo un signo menos, lo doy vuelta. Genial. Si multiplico todo por menos uno, eso es lo que me está diciendo, lo voy a dar vuelta. Exactamente. Bien, tengamos en cuenta el tema del signo, con un menos adelante. Bueno, tomemos entonces el límite, ya que lo tenemos bien acomodado, para delta de x y delta de y que tiende a cero. ¿Por qué delta de x y delta de y? ¿Por qué como límite doble? Y bueno, miren, q depende de x y q depende de y. O sea que q es una función que depende tanto de x como de y, depende de dónde lo estoy mirando. Entonces, en este lado es como un incremento parcial en la dirección de x. Y de este lado, es como un incremento parcial en la dirección de y. Si yo tomo el límite para delta de x, delta de y que tiende a cero, de esto y de esto, o sea, lo que tengo del otro lado, cuando tome el límite de cero me va a dar cero. Esto no va a cambiar. Pero esto me va a dar la derivada parcial en la dirección de x de q. Me va a dar la derivada parcial de q en la dirección de x, con un signo menos adelante, acuérdense. Y este te va a dar la derivada parcial en la dirección de y, con un signo menos adelante. O sea que me va a quedar así. Exactamente eso es lo que te va a quedar. Como verán, no hemos hecho una cosa muy complicada, ¿no? Fueron algunas operaciones algebraicas muy pavas y usamos la definición de derivada parcial, por eso la recordé recién a la definición de derivada parcial. Hemos obtenido entonces como consecuencia de toda nuestra operación matemática una EDP, una ecuación diferencial a derivadas parciales. Claro, una ecuación diferencial a derivadas parciales. Tengo derivadas parciales de primer orden. Esa ecuación diferencial representa la conservación de energía en la placa. A ver, ¿cómo es? Conservación de energía en la placa. ¿Por qué? Y bueno, porque si te estoy diciendo que el flujo de calor que entra en un diferencial de placa es el mismo que sale, y ahí te estoy diciendo de alguna manera que la derivada parcial está representando la variación de ese flujo, bueno, entonces está hablando de un equilibrio de energía adentro de la placa, por lo tanto, el único equilibrio de energía que conozco en la vida es el principio de conservación de la energía. Entonces habla del principio de conservación de la energía en la placa. Bueno, eso es muy bonito, pero lamentablemente no lo podemos resolver. ¿Cómo que no lo podemos resolver? Y no, yo te voy a explicar por qué. Necesitamos condiciones de borde para poder resolver ese problema de ecuación diferencial. Y las condiciones de borde están dadas para la temperatura, no están dadas para el flujo de calor Q. O sea, por más que yo integre esto, no tengo condiciones de borde para Q. La placa tenía condiciones de borde para la temperatura. ¿Se acuerda que yo le dije, oh, qué feo que me sale esto? Que yo tenía la placa y dije, este borde está a 100 grados y este borde está a 0 grados. O sea, las condiciones de borde son para la temperatura. Y la macana es que acá dice Q, no dice T. Bueno, tranquilos, tranquilos. Afortunadamente hay una cosa que también deberían recordar la de análisis 2, que se llama ley de Fourier de conducción de calor. La ley de Fourier de conducción de calor, a ver, ustedes me pueden llegar a decir, no, esa nunca la vi. No importa, no importa. No necesito que ustedes sepan toda la teoría de la ley de conducción de calor. Necesito que sepan que esa es una fórmula como la ley de Hooke, como la segunda ley de Newton, como cualquier fórmula que ustedes conocen por ahí, saben un montón de fórmulas. Entonces, con que una más tan simple como esta,
no tiene ningún desperdicio. Y esa es la ley de Fourier de conducción de calor, y la vamos a usar en otra oportunidad, así que está bueno por ahí tenerla, por ahí en algún lugar, en algún rinconcito de la memoria. ¿Y qué representa o qué hace esta ley de conducción de calor? Dice que el flujo de calor en una dirección, este subíndice I indica cualquier dirección, la X o la Y, la X o la Y. El flujo de calor en la dirección de X, por ejemplo, será menos K, donde K es un coeficiente de conductividad térmica, que depende del material, por la derivada parcial de T respecto de X. Y si fuese el flujo de calor en la dirección de Y, y bueno, sería menos K por la derivada parcial de T respecto de I. O sea que lo que va a cambiar acá es respecto de qué variable estoy derivando la temperatura para obtener el flujo de calor en esa dirección. Pero ¿qué es lo bueno de la ley de Fourier? Y que ahora me dice cómo puedo relacionar o escribir Q con respecto o en relación a la temperatura. Entonces volvamos a la fórmula de recién, que me la traigo a esta diapositiva para no hacerlos saltar de una diapositiva a la otra. ¿Cómo reescribiría esto? Y muy fácil, mirá, tenés la derivada parcial de Q respecto de X, o sea que es la derivada parcial de todo esto respecto de X. Como K es una constante, sale afuera, menos por menos es más, entonces me va a quedar la derivada parcial segunda de T respecto de X dos veces. Y con esta va a ser lo mismo, menos por menos es más, como la K es una constante, sale afuera, y me va a quedar la derivada parcial segunda de T respecto de I dos veces. Ah, una cosa así. ¿Y las K? ¿A dónde están? Bueno, la saqué factor común y la pasé para el otro lado dividiendo y se fueron. No están más. Se fueron porque la saqué factor común y las pasé dividiendo. Entonces lo que me quedó es la ecuación de Laplace. O sea que hemos podido deducir bastante fácilmente la ecuación de Laplace. Ahora, le voy a decir lo mismo que dije mañana y tarde. Y como sé que por ahí graban estas clases, que quede bien claro lo que les voy a decir. Yo no les voy a tomar la deducción matemática de la ecuación de Laplace. ¿Qué quiere decir? No les voy a tomar nunca todo esto. Todas estas cuentas no se las voy a tomar. No se las voy a hacer escribir. ¿Está bien? Pero para que después no me digan, pero usted dijo, profe, que eso no lo tomaba. No, yo no dije que esto no lo tomo. Yo digo que no les voy a tomar la deducción matemática, pero sí les puedo preguntar cómo hacen para deducir la ecuación de Laplace. Eso sí se los puede preguntar. Entonces no hace falta que se aprendan de memoria todo esto, que pierdan el tiempo aprendiéndose de memoria todo esto. Es suficiente que ustedes me digan, mire, para deducir la ecuación de Laplace, usted toma un elemento diferencial de la placa, que es como cortar un cuadradito en la placa. En ese elemento diferencial, el calor de flujo que entra tiene que ser igual al calor de flujo salida. Entonces uno plantea una ecuación de equilibrio. Todo el flujo de calor que entra a ese cuadradito tiene que ser igual a todo el flujo de calor que sale de ese cuadradito. Entonces usted empieza a hacer unas cuantas operaciones matemáticas y usando finalmente la ley de conducción de calor de Fourier, que relaciona el flujo de calor con la temperatura, obtiene la ecuación de Laplace. O sea, ¿te pedí la deducción? No, no te la pedí, pero sí te pregunté cómo lo harías, cómo se hace, cómo se deduce. Eso sí te puedo preguntar. ¿Está claro? Para que después no me digan, pero usted dijo que eso no lo tomaba. No, no tomo la cuenta, pero sí cómo. Sí que ustedes me digan cómo se hace. Muy bien, si existen fuentes o pérdida de calor adentro del sistema, ¿qué quiere decir esto? Imagínense que adentro de la placa tengo algún aparato, algún dispositivo que genera además temperatura. Si además de las temperaturas a las que yo someto la placa en los bordes, tengo una fuente permanente de calor que genera temperatura, entonces yo ya no voy a estar modelando el problema con una ecuación de Fourier. Tendré que modelarla con una de Fourier, sí, también, con una ecuación de Laplace.
tendré que modelarla con una ecuación de Poisson. La ecuación de Poisson es la misma que la ecuación de Laplace, solo que en vez de estar igualada a 0, está igualada a una función. Esta función indica la fuente o sumidero de potencial o de calor. Si es un sumidero, si hay algo que consume calor o potencial adentro de la placa, esta función tendrá un signo menos. Si hay algo que genera calor, esta función, no, sí sigue en estado estacionario, Lucas. Eso también es interesante notarlo, porque ¿cómo te vas a dar cuenta, Lucas, cuando ya no está en estado estacionario? Cuando aparezca la derivada respecto del tiempo. Eso quiere decir que la temperatura cambia en el tiempo, derivada respecto del tiempo. Pero mientras no aparezca, en ningún lado aparece la derivada respecto al tiempo, sigue estando en estado estacionario. Ahora le pongo una fuente, espero el suficiente tiempo, esa fuente siempre está emitiendo, no sé, 50 grados. Bueno, cambió el equilibrio de la placa, pero ahora está en equilibrio térmico otra vez. Nada más que la tengo que considerar en mis cuentas, porque además de las fuentes externas de calor, hay una fuente interna de una que genera o un sumidero que consume, pero siempre en estado de equilibrio. El resto de los puntos de la placa se van a mantener en un mismo valor de temperatura con el paso del tiempo. Genial, muy buena la pregunta. Está claro entonces. ¿Cómo sabemos que no está en equilibrio? Porque aparece la derivada respecto al tiempo. Mientras no se derive respecto al tiempo, esto está en equilibrio. Bueno, muy bien. Ya hemos visto qué modelan las elípticas, hemos visto cómo se deduce la ecuación, por decirlo de alguna manera, más eh, relevante o más representativa de las elípticas, la famosa ecuación de Laplace, y por supuesto la ecuación de Poisson. Lo que vamos a hacer ahora es, eh, vamos a explicar en qué consiste el método general para resolver esta ecuación diferencial por diferencias finitas. Ajá, por diferencias finitas. O sea que esto se parece mucho a lo que ya vimos la clase pasada. Sí, se parece muchísimo, no mucho, muchísimo. Entonces ahora les voy a contar en qué consiste el método general de resolución. Fácil, sencillo, porque básicamente van a ver que es algo que ya hemos visto. En primer lugar, lo que hay que hacer es discretizar las variables continuas con pasos finitos. Eso es, si en las ecuaciones diferenciales a derivadas parciales aparece la X, la Y, la T, la W, bueno, tendré que discretizarlas con pasos definidos, pasos finitos, diferencias finitas, pasos finitos, delta de X, delta de Y, delta T, delta W y delta todas las variables que aparezcan. Eso lo que hace es que el problema pase de de un dominio continuo a un conjunto de mallas generados por esos pasos de discretización. Ya lo vimos en la barra, la clase pasada. Bueno, acá pasaría más o menos lo mismo. Una vez que yo determiné los deltas, se me va a generar una malla. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a reemplazar las derivadas parciales por sus correspondientes y adecuadas aproximaciones por diferencia finita. Si es una derivada de segundo orden, por su aproximación de segundo orden. Si es una derivada de primer orden, por su aproximación de primer orden. Cuando reemplacemos las derivadas parciales por sus aproximaciones en diferencias finitas, vamos a haber transformado la ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Eso ya lo vimos, me suena conocido, claro. Eso es lo que hace la discretización y el reemplazo por una aproximación de derivadas por diferencias finitas. Transforma la ecuación diferencial en una ecuación algebraica que yo voy a aplicar sobre cada punto de malla para obtener un sistema de n ecuaciones con n incógnitas. Si tengo 10 puntos de malla, tendré 10 ecuaciones con 10 incógnitas. Así de simple. Bueno, una vez que tenga el sistema de ecuaciones, lo tendré que resolver con algún método conocido. Puede ser alguno de los métodos que estudiaron en álgebra, o puede ser algún método numérico, como el que vamos a estudiar hoy.
Y una vez que tengamos los resultados, será necesario interpretar la razonabilidad de ellos. Es muy importante que sepamos determinar si los resultados obtenidos son razonables, porque por tratarse de métodos aproximados de solución, no vamos